Para quien no me conozca, soy Elena Moreno y bueno, mi trabajo versa sobre el mal principalmente partiendo de Schelling y Arendt. ¿Por qué Schelling y Arendt? Pues cabe decir, a modo de una pequeña introducción, que el problema del mal nunca ha sido, o bueno, no suele ser el problema desde el que parte o desde el que hacer en Arendt. Me explico. A lo que quiero llegar con esto es que el mal suele ser aquello por lo que te encuentras cuando se tratan otros temas, como por ejemplo la naturaleza de Dios, el concepto de bondad, de bien, la naturaleza humana, de tal manera que los autores suelen encontrarse con ese problema, lo tratan de aquella manera y le dan el espacio que sea y ahí lo dejan. Me he querido centrar precisamente en Schelling y Arendt porque son dos autores que tratan el mal como pieza fundamental de su pensamiento. No le quieren dejar de lado, entendiendo que el mal es una de esas realidades que el ser humano más convive y más le afecta, y eso es uno de los motivos por los cuales les he cogido. Otro de los motivos, bueno, me gustan los autores, y en concreto Schelling, según Anne Foucault, que hace un libro sobre el propio concepto de mal y libertad de Schelling, dice que el concepto de mal y el concepto de historia serán los que vertebran el pensamiento total de Schelling, que es algo que es uno de estos pensamientos muy dispersos, no concebido de forma sistemática. Y Arendt, bueno, ella misma dice que el mal será uno de los grandes problemas de la filosofía del siglo XX. No sé si acierta, pero eso es lo que ella dice. Y bueno, me he posicionado en este trabajo hablando del mal como una realidad, como bien dice el título, porque la lectura tradicional, o por lo menos seguramente la que más se os resuene, o la que antes os llegará a la cabeza cuando penséis en el mal, es la lectura que se suele hacer del mal en base a San Agustín o Leibniz, que entienden el mal no como una realidad, sino como una deficiencia. En el caso de San Agustín, como una deficiencia del bien, o una carencia de Dios del bien, y en el caso de Leibniz algo similar, y entiende el mal como derivado de la decadencia, o bueno, de la falta de perfección de la realidad física. De todos estos monaticos que voy a seguir. Empezando por Schelling, voy a hablar de la metafísica schellingiana, porque todos los puntos por los cuales he cogido a este autor es que basa su concepto de mal partiendo de un análisis metafísico. La metafísica de Schelling es muy amplia y hasta cierto punto supongo compleja, y así que voy a centrarme y voy a darlo un poco por encima. Schelling es un idealista, para el que no me conozca, es un compañero de Hegel, por ejemplo, estudia de Fichte, uno de sus grandes referentes es Kant al respecto, ya podéis ver por dónde tira, y su problema, el problema que le achaca a él y a su época en general, es el problema del paso de la unidad a la multiplicidad. Es un problema muy clásico, pero desde este autor y sus compañeros, por supuesto, desde una perspectiva moderna y con lo que ello conlleva. La definición, bueno, el comienzo de la metafísica de Schelling se puede empezar por el génesis de hecho del mundo, y Schelling coge el concepto de su maestro Fichte y dice que el yo es el inicio del ser en el mundo, el despliegue del mundo y de la historia, que ya veremos cómo se despliega la historia, en la que el yo se quiere ver así. Hay que entender el yo, por supuesto, como Dios, es el yo en mayúsculas. El yo se quiere ver a sí mismo, ese es un primer momento. Inciso, voy a hacer uso de términos temporales, previo, antes y después, pero hay que entender que esto no es una sucesión histórica, esto está antes del tiempo, está en la temporalidad. Por lo tanto, bueno, voy a hacer uso de las palabras porque el lenguaje es limitado, sobre todo cuando se habla de estos conceptos, pero bueno, vuelta al problema. El yo quiere saberse a sí mismo. ¿Cómo se sabe algo de forma fehaciente? Viéndose directamente. Es
Fichte, de hecho, hace uso de una alegoría, de una metáfora, que es la del ojo. El ojo, para verse, no puede darse la vuelta y verse a sí mismo, sino que necesita de un espejo para poder verse. Pues de la misma forma, este yo sereniano, también fictiano, va a extenderse de tal manera que pueda llegar a verse. Esta primera pulsión en Schelling es inconsciente. El inconsciente es un término que recoge Schelling por primera vez, es el que recoge el inconsciente en el análisis filosófico. Dice que inconsciente es igual a el movimiento intrínseco de un ser, pero que no es consciente. Eso quiere decir que no es racional, no surge de la racionalidad. Este primer movimiento viene dado del fundamento y del fundamento la expansión da lugar a un segundo movimiento. Hay un primer movimiento que es el querer ser, y hay un segundo movimiento que es el querer darse. Ese querer darse se da cuando el yo se expande de tal manera que da lugar a la creación, a la naturaleza, y de la naturaleza las criaturas. Dentro de este esquema encontramos el papel del humano, que es el primer ser dentro de la creación. Todos los seres, todos los seres dentro de este esquema tienen en sí los mismos principios que tiene Dios. El principio de retracción, de reflexión, que es un querer serse, y un principio de expansión, que es un querer darse, que ambos son en esencia lo mismo. El primero, el del fundamento, el del querer serse, y el segundo, el querer darse. Pues en el ser humano es la primera criatura en que se da de formas completamente separadas en un mismo ser. ¿Esto qué quiere decir? Que el ser humano es el único ser, inclusive de Dios, del que puede decirse que puede hacer uso de sus pulsiones de forma racional, es decir, de forma completamente consciente. Es a través del ser humano, dice Schelling, que va a llegar el momento de la unidad, que ese es el último momento de la historia en que de nuevo se da el uno. No he definido, pero ese primer momento en el que solo está el yo, en la indiferencia, es el yo solo quiere saberse a sí mismo y empieza el movimiento. La diferencia es la multiplicidad de cosas, y de mano del hombre, cuando la revelación de Dios se da, es decir, cuando el Dios se conoce a sí mismo a través del ser humano y su conciencia, es cuando se da la unidad, la identidad. Ahora quiero explicar un concepto muy importante en Schelling, que es el de la mismidad, el cual trata de definir cómo el ser humano, siendo una criatura, es especial en tanto que tiene individualidad. En su individualidad está su capacidad de decidir si hacer uso de la fuerza propia de la voluntad, de ese querer serse, que esto en el ser humano es un querer para sí lo otro, mientras que Dios se quería solo a sí mismo. En el ser humano es un querer el otro para sí, es un acto de posesión, de egocentrismo. Mientras que el yo divino tiene una ocupación en sí misma, que genera el dinamismo, el ser humano tiene la capacidad de diferenciar sus tendencias naturales, la de reflexión y la de expansión, que se compara con la de oscuridad, la de luz, para darle un matiz aún más teológico, si puede. El ser humano es el primer ser que puede orientar su voluntad particular, es el único que tiene voluntad particular, entre la voluntad propia y la voluntad universal. La voluntad universal es aquella tendencia natural que surge en el primer momento divino de constantemente darse, expandirse, mientras que la voluntad propia es aquella que tiene cada individuo por el mero hecho de ser individuo, cada criatura por el mero hecho de ser criatura. ¿Qué pasa? Que, como hemos visto, el querer serse del ser humano es el querer hacerlo todo para sí. Este movimiento egocéntrico es negativo y provoca, para lo que Schelling denomina la caída. La caída, al margen de las consideraciones que se pueden hacer teológicas al respecto, es para Schelling la entrada del hombre en el ámbito de la moralidad. ¿Por qué? Porque el ser humano
como puede hacer uso de sus pulsiones de forma consciente, es el primer ser que puede manifestar el mal en el mundo, también el bien. Pero lo que nos interesa en este punto es el hecho de que él es el primero que de forma consciente puede hacer uso de fundamento, y ese fundamento se manifiesta en el ser humano como mal. De esta manera, el mal queda ligado en la lectura schellingiana como una manifestación del fundamento, es decir, una de las fuerzas constituyentes del universo, así como lo es el de la luz, el de la expansión, pero que en el ser humano se puede manifestar como mal. Vamos a pasar ya a Hannah Arendt. Hannah Arendt tiene dos conceptos de mal a falta de uno. Lo que pasa es que uno en principio lo rechaza y se define por el último, el mal banal. El mal radical se caracteriza por ser inconmensurable, injustificable, incastigable, y es un mal radical en tanto que es tan puro, es tan límpido, que es absoluto. Absoluto en el sentido de que tiende a la completa erradicación, digamos, de la esencia humana. Mientras que el mal banal se posiciona distintamente como superfluo, carente de profundidad y reflexivo. Es de esta manera contrario a la primera lectura, y dice que es común, es habitual, y por tanto es un mal que ya no es el primer. Se me ha olvidado comentar que el mal radical es un concepto que trata en relación a la política y en relación concretamente a los movimientos megalómanos fascistas de su época. El mal banal, por otro lado, se da a colación del juicio de Eichmann, en el que, en base al juicio hecho por a este nazi, ve cómo esos conceptos que ella había usado para definir a los movimientos totalitaristas no parecen adaptarse en el procedimiento y en la forma de pensar de Eichmann. Eichmann es un tipo, dice ella, terroríficamente normal. Una persona tan normal que aún así ha llevado a cabo una serie de actos atroces. ¿Cómo se entiende esto? Pues por la irreflexión. Hannah Arendt defiende el pensar y el juzgar como aquellos actos por los cuales rechazar o evitar el mal. Es el pensar como prevención del mal. Pensar es tener en cuenta la comunidad en la que se piensa, el momento en el que estás, el mundo, y esto lo podemos juntar todo en el concepto kantiano del sensus communis, que es cuando se piensa con el sentido común. ¿Qué es esto pensar con el sentido común? Pues bien, en Hannah Arendt el pensamiento se hace solo, es decir, cada uno de nosotros pensamos de forma individual. Es una reflexión que hacemos con nosotros mismos. Pero se puede pensar en soledad o se puede pensar en solitud. La soledad es una conversación, el uno con del uno al otro. Del uno al otro siempre en sí mismo. Mientras que la solitud es un monólogo, es una sola tendencia, es una irreflexión total en la que hay un sentido de pensamiento, pero no hay ningún tipo de pensamiento cruzado que se enfrente, es decir, no hay ningún tipo de conciencia moral. Eichmann es un ejemplo muy paradigmático porque se percibe muy bien como él no es que fuera estúpido, no es la irreflexión estupidez, sino que carece completamente de cualquier reflexión moral al respecto de lo que hizo. Él decía que había una serie de acciones y que así lo hubiera hecho él o cualquier otro. No entiende que haya algo mal ahí. Y es verdad en tanto que cualquier persona podría haber hecho el mismo proceso. El sentido común, el pensar desde el sentido común tiene validez para esto, en tanto que es una facultad destructiva, lucha contra los prejuicios, contra cualquier tipo de costumbre asentada a nivel social que pueda suponer una forma de que los sujetos acaben haciendo uso, acaben siendo partícipes de este mal banal. Esto nos lleva a otro concepto que he recogido sobre todo de un autor español llamado Aurelio Arteta, que en base a lo dicho de Hannah Arendt,
hace un análisis que sigue y se centra, se focaliza en el espectador como paradigma del problema del mal. Y es que, como podéis ver aquí, el paradigma suele ser, lo que se suele entender cuando hablamos de una situación en la que se da un mal, es el sujeto, aquel que ha llevado a cabo el mal, la acción maligna y el sujeto paciente. Pero, añade Arteta, hay una serie de espectadores que han estado en presencia de esto y no han hecho nada al respecto. De esta manera, el mal se define como una realidad que se puede dar en el mundo en virtud de que muchos no hacen nada, a pesar de que tienen una conciencia de ello, mientras que unos pocos, esos pocos malignos, que podríamos llegar a decir esas pocas personas realmente malas, hacen uso de su poder. Los espectadores rechazan su autoridad, o sea, su responsabilidad, y los implicados, el sujeto agente en este caso, es el que hace uso de su autoridad normalmente, de su poder, y manifiesta el mal en el mundo. Tenemos una especie de resumen en la que vemos cómo el mal entra en el ser humano a través de una voluntad viciada, pervertida, es decir, pervertida me refiero en el sentido de que está torcida, está haciendo uso de una ley moral, si se quiere ver en términos kantianos. De hecho, esto, la voluntad viciada pervertida, lo he cogido directamente de Kant, que piensa solo en sí mismo y abandona el sentido común en pos de un sentido privado. Piensa solo en su bienestar, y eso da lugar a un espectador de un mal. El mal radical, como hemos visto, es rechazado por Hannah Arendt, pero yo quiero destacarlo y ver cómo este concepto de mal radical no es excluyente del mal banal que ella trata, sino que el mal radical es un mal social, es un mal político, es el mal de aquellas fuerzas que tienen poder fáctico en el mundo y que hacen uso de él para, en virtud de una voluntad egocéntrica, hacer uso de su poder y mantenerlo y perpetuarlo. Es un corpus in se, como estábamos viendo con Schelling, pero a nivel político, social. El mal banal, sin embargo, sería aquella capacidad que tiene, de un carácter más amplio, que tiene el ser humano de caer en el mal de hacer el mal, o en el mal de presenciar el mal y ser uno más de esa cadena de observadores no me sale el término, así que observadores. Es necesario, a modo de conclusión, voy a hablar de un concepto que añade Arteta, que me parece muy relevante o muy interesante, que es la importancia del yo en la relación del yo-otro. Esto me estoy posicionando contra Levinas, Jonás, otros autores que también he tratado, como un autor catalán llamado Melich, en el que analizan la posición del yo, la ética del sujeto ha de ser la de socorrer a ese otro que está frente a ti, y eso está muy bien. Eso es lo que se conocería como los deberes, el deber de actuar. Es una ética más tendente a la deontología, pero analiza Arteta, ahí no termina todo. Hay un deber de ir más allá del deber, hay un deber de cultivarse, porque como decía, como dice Sisek, y como ha dicho otros tantos autores en la historia, del mal no surge nada bueno. Es decir, que necesitamos una parte de la ética ha de estar focalizada en la cultivación del sujeto en virtudes. Es decir, una recuperación de la ética etaica, porque cada vez más se percibe como la ética debe ser una ética de mínimos, una ética de deberes negativos, normalmente: no matarás, no robarás, bueno, que son muy clásicos, pero ya me entendéis. Y por tanto hay que tender a una posición en la que se debe dejar de lado el intento de mantener cada uno de nosotros en nosotros mismos, y nos abramos a la capacidad de la acción supererogatoria, la acción heroica, si lo queréis ver, aunque el término está desmitificado. Y bueno,
y con eso voy a terminar.